lugar al programa de este segundo día y no retrasar nuestra agenda, damos comienzo al conversatorio que moderará el profesor Luis Guillermo. Y, pues, sí, muy buenos días a todos. Bueno, tengo la fortuna de estar aquí en medio de estos grandes académicos que no lo digo en pasado porque esto es un texto vigente y que tiene mucha significación frente a lo que nos convoca aquí, que son los imaginarios y representaciones. Entonces, cada uno de ellos aporta a este libro de una manera pues, que nos permite entender un poco cuál es precisamente el estado del arte de los imaginarios y representaciones sociales en Iberoamérica. Este libro es un compendio de diferentes estudios y precisamente el estado del arte en países como Argentina, Colombia, Chile, España, Ecuador, Bolivia, y a partir de ahí las personas que integraron el equipo nos permiten ver ese estado de la cuestión en los países que se citan. Entonces nos acompaña en este momento Javier Diz, psicólogo de formación, también doctorado en la Universidad de Vigo, con una fuerte inclinación hacia los temas de investigación sobre migraciones y psicología social. Felipe Aliaga también nos acompaña como también uno de los editores y coordinadores del libro, doctor en sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y también con la investigación frente a lo que es las migraciones. Oscar Basulto, que nos acompaña desde Chile, también doctor en sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, pues también tiene una fuerte inclinación frente a los temas que tienen que ver con el turismo, ¿cierto? Y la investigación, ¿cierto? Y Sergio Rojas, de aquí de la Universidad de La Salle, magíster en literatura de la Javeriana y pues con experiencia en lingüística, literatura y comunicación. Entonces, lo que queremos en este momento es conversar en torno a dos cuestiones que nos parecen muy importantes. Una de ellas, lanzo la pregunta de una vez, en el contexto actual, en lo que somos actualmente en Iberoamérica, pues la pregunta para los cuatro sería: ¿cuál es la importancia, cuál es la pertinencia de estudiar los imaginarios y las representaciones sociales en nuestro contexto? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál sería su pertinencia? No sé, pues, ¿cómo empezamos? Empezamos desde invitados internacionales. Muy bien, invitados internacionales, entonces. No, invitados. Bien, buenos días a todas y todos esta mañana. Para comenzar a profundizar un poquito a partir de este hermoso aporte al conocimiento de la teoría de las representaciones y los imaginarios sociales, como decía Luis Guillermo, comencé quizás desarrollando este camino investigativo de imaginarios y representaciones a partir de los imaginarios del turismo, si se quiere un poco desde la sociología del turismo. De ahí he ido derivando hacia otras temáticas. Actualmente, gracias a un proyecto postdoctoral financiado por el Estado chileno, estoy trabajando en representaciones e imaginarios sociales del movimiento estudiantil en Chile. Así que estoy trabajando fuertemente con juventudes y con movimientos sociales. Quizás decir que esto queda plasmado en el texto. Voy a hablar ahora desde el capítulo Chile, a través, ¿no es cierto?, de este recorrido que les comentaba. Me gustaría dividir esta breve presentación para referirnos, ¿cierto?, al texto y a la relevancia de los imaginarios y las representaciones en Chile en tres etapas. Primero, en cuál es la relevancia, ¿no es cierto?, del estudio, que era una de las preguntas que se planteaba.
de representaciones imaginarias en Chile, luego referir un poco sobre la construcción del capítulo Chile, para finalmente ya poder hablar de algunas aplicaciones propiamente tal del texto como material de trabajo. Bien, vamos a lo primero. En términos de la relevancia, en lo que yo he venido trabajando, en lo que conozco, podría decir que la relevancia de trabajar con imaginarios y representaciones es fundamental en términos de construir, ¿verdad? O entender la construcción de la realidad social y sus procesos de significación en sociedad. Eso sería lo primero que yo diría como algo fundamental. ¿Por qué? Si hay muchas formas de trabajar con imaginarios y representaciones. De hecho, hay por ahí algunas teorías o algunas visiones que hablan solamente desde el imaginario, es decir, desde esta posibilidad fundante, desde las bases de la sociedad que nos permiten comprender a nivel cabal, ¿verdad?, aquellos discursos o aquellos significados que después emanan para comprender la realidad social, como sería un poquito la postura de Cornelius Castoriadis. Y por otra parte, las representaciones, si tomamos la perspectiva de Denis Jodelet, en ese caso, no es verdad, estaríamos hablando de una imagen desde la superficialidad de la apariencia, si es que queremos, pero tomada con una base cultural. ¿Ya? Es importante esa distinción, porque ahí ya entramos a lidiar, ¿no es cierto?, en una tensión con la cultura de cada lugar, de cada comunidad, de cada sociedad. Entonces, es por eso que es importante trabajar con estas teorías. Ahora, si solamente decimos que los imaginarios van a ser aquellos que nos permiten comprender la realidad a nivel cabal y no nos quedamos con nada más, es una postura, ¿ya? Sin embargo, si decimos que los imaginarios y las representaciones en distintos planos de significación de la realidad nos van a permitir generar un complemento, desde luego esta será otra visión para entender, y es a la que yo, ¿no es cierto?, adhiero. Me parece que esta perspectiva nos permite una integración más holística de las significaciones o de las posibilidades de comprender la realidad social. Bien, eso en términos del primer punto que les planteaba. Luego, ¿cómo se fue construyendo en el caso del capítulo Chile? En el caso del capítulo Chile, realizamos entrevistas a diversos actores claves en distintas ciudades del país. ¿Sí? Yo creo que, bueno, luego le quito la palabra. Esa sería la siguiente pregunta. Vamos por dos preguntas. Entonces, la primera pregunta era sobre esa importancia y relevancia de los imaginarios y las representaciones. Y después volvemos a intervenir para la segunda frente a eso. Bien. Listo, entonces, Javier. Hola, buenos días. Es un placer poder estar aquí en esta segunda sesión de este segundo seminario en la Universidad de La Salle. Ayer ya nos vimos, pudimos compartir un poquito y nada, yo voy a ser breve porque Óscar, bueno, ya ha dicho algunos elementos muy interesantes, muy relevantes, ¿no? Y ha tocado, bueno, yo creo que ha tocado de la tríada que supone el espacio, bueno, que hemos creado y lo que alberga esta gran obra, que dicho sea de paso es una obra fundamental, ¿no?, para todas aquellas personas que no están familiarizadas con el estudio e investigación en imaginarios sociales y representaciones, ¿no? Y sin duda, o por lo menos se lo digo yo, a mí me vale para ampliar el conocimiento y, como dice Óscar, pues para acercarnos, ¿no?, a las diferentes posturas que hay. Bueno, a mí me gustaría decir que tanto en el contexto que ahora mismo estamos compartiendo, ¿no?, como incluso así, en un contexto más generalizado, creo que uno de los elementos más interesantes que nos brinda este trabajo en torno a estas posiciones que estamos manteniendo es
que nos da acceso al estudio de lo imaginario, ¿no? De ahí luego los imaginarios sociales y las representaciones. Y yo les quiero expresar que si, por ejemplo, en el ámbito de las neurociencias, ¿no? Hoy en día se sabe o se está indicando, ¿no? que poco conocemos del funcionamiento del cerebro, ¿no? En torno a, pues, no sé, 25% quizás, si los genetistas nos están explicando que nos queda largo y arduo camino, ¿no? Para superar, pues, ese conocimiento del genoma, aunque lo podamos secuenciar, ¿no? Que puede ser en torno a un 5 o un 10%, ¿no? Creo que uno de los elementos que nos brinda el campo en el que estamos tratando y los modos en que lo estamos haciendo es, primeramente, encontrarnos con que efectivamente debe haber un andamiaje social, ¿no? enorme al que no estamos de momento pudiendo tener acceso, ¿no? Bueno, en este sentido, creo que el trabajo en representaciones e imaginarios sociales, ¿no? vuelve a poner en valor, vuelve a resignificar la importancia de lo imaginario, de la imaginación, ¿no? Pues como decía ayer, pues como una de las altas y más grandes capacidades cognitivas, ¿no? del ser humano. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que uno de los elementos también que revisten mayor importancia, ¿no? En el libro además se puede ver a lo largo de todo el capítulo, porque hay diferentes autoras y autores que, como bien indica Óscar, manejan diferentes perspectivas, ¿no? Es ver que efectivamente se puede dar una asunción de esta tríada, por así decirlo, ¿no? y dentro de esta tríada de diferentes posiciones teóricas para acercarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo bueno del imaginario social y las representaciones, ¿no? es que crea un rico acervo, un rico lugar teórico y metodológico desde el cual impulsarnos para hacer ciencia, en ciencias sociales. Con esto cierro la primera parte de la intervención. Sergio. Partiendo de un poco de nuevo, pues pensando en lo que han dicho Javier y Óscar, de comprender la realidad social, de pensar en la tríada, de volver a la imaginación, pues parte de la invitación con esta pregunta, yo lo sinteticé en la idea de pensar un tránsito comprensivo en las imágenes de lo humano en los ecosistemas sociales. Yo estoy más o menos como en esa idea de pensar, quizás no sé si desde la comprensión, no, yo estoy pensando como una especie de tránsito comprensivo en esas imágenes a propósito de lo que mencionaba Javier de la imaginación, de no tanto como una cuestión de me acerco ahí, sino que lo transito de una forma comprensiva, y que ese tránsito pues es lo que está ligando pues el mundo de las neurociencias a nivel tanto de la neurociencia genética, la computacional, la filosófica, la cognitiva, y en esos tránsitos que se dan esa importancia. Creo que la cuestión con el imaginario y las representaciones es de qué forma desde las líneas filosóficas y sociológicas, que son enormemente pues, de una fuerza que no solamente es epistemológica, sino metodológica, ya que pues, muchos de estos elementos terminan allí, que es creo que uno de los puntos que siguen a propósito ya de los capítulos. Creo que yo lo sintetizaría en eso, en la posibilidad de una suerte de tránsito comprensivo en esas imágenes de lo humano, y que en esas imágenes de lo humano, ya sea las imágenes del turismo, de la migración, de las violencias, es la posibilidad de entender que en esas imágenes que se van creando, que se radicalizan en la praxis y que median dentro del universo simbólico, dan la posibilidad de cambios, de estatismos, de movilidades, y que pues parte de transitar comprensivamente en eso es ver, bueno, qué está pasando allí, para generar, es decir, para al menos pensar o vislumbrar algunas posibilidades de cambios o de mantener algunos elementos que resultan importantes allí. Entonces, creo que es un tránsito comprensivo, sería como la idea de mi parte. Felipe. Bien, buenos días a todas, a todos. Bueno, un placer estar en esta mesa compartiendo con tan distinguidos colegas y amigos, investigadores de la RIR y autores, revisores del
libro que tenemos acá en la mesa. Bueno, hablar un poco de los imaginarios y las representaciones, hablar de un mundo por descubrir, ¿no? O sea, creo que son tantas las posibilidades de conexión entre autores, entre perspectivas, que es un campo amplio de comprensión de la realidad, ¿no? Como bien decía Oscar Basulto. Creo que una de las virtudes del imaginario es una batería conceptual entendida de una forma distinta, ¿no? O sea, lo que hablábamos con Javier ayer es que a través del imaginario podemos entender la identidad de una determinada forma, podemos entender el sentido de una determinada forma, podemos entender el símbolo de una determinada manera. O sea, nos ofrece una serie de aristas, un abanico de posibilidades interpretativas muy amplias. También ya hay estructuras teóricas con un grado de madurez bastante alto. Por ejemplo, la obra de Manuel Antonio Baeza, la obra de Juan Luis Pintos, la obra de Armando Silva, semiólogo colombiano, nos ofrece una obra, digamos, una estructura teórica, un aparataje conceptual que nos sirve ya para poder hacer análisis robustos, profundos sobre la realidad social. Otro de los aspectos muy importantes del imaginario y las representaciones es su carácter interdisciplinario. O sea, hay gente de todas las disciplinas indagando sobre la construcción de imaginario y representaciones, desde las ciencias sociales, pero mucho más allá. O sea, desde las ciencias sociales, ciencias básicas, matemáticas, biología, física. Hemos conocido investigaciones desde el diseño, desde la enseñanza del inglés. Es un abanico muy amplio donde operativizan estos conceptos, operativiza la teoría, pero también se puede observar el análisis y la búsqueda, digamos, con una combinación, una triangulación de múltiples metodologías. Creo que esa es una de sus grandes virtudes. Por otro lado, está también esa parte profunda, ¿no? Porque como bien le llamó Manuel Antonio Baeza, una sociología profunda, denominó él ya, pero esto podríamos hablar una comprensión profunda de la realidad, porque llega hasta lo más microscópico incluso de la interacción humana, llega hasta lo más microscópico del significado de los elementos que nos rodean, ¿no? De la realidad que configura el mundo, de los aspectos que configuran el mundo. Entonces tenemos que los imaginarios nos abren la puerta a aspectos que quizás estaban un poco dormidos, como decía Javier, ¿no? Como decía Javier, esos aspectos que estuvieron así un poco dejados de lado, sobre todo por ese afán cuantitativista, positivista, ¿no? Entonces aparece, digamos, nuevamente estos aspectos que tienen que ver con la utopía, con la creatividad, con las creencias, con la ensoñación. Aparecen de nuevo las emociones, aparecen de nuevo lo sensible, por ejemplo, a través de Michel Maffesoli. Encontramos una serie de elementos que la sociología o las ciencias sociales o las ciencias en general le habían dado poco valor. Entonces, encontrar de nuevo todos estos aspectos que nos dan sentido, que nos otorgan sentido, creo que una de las claves de esta nueva perspectiva o esta perspectiva teórica que ya ha ido madurando a través de autores latinoamericanos, iberoamericanos, pero también hay otros referentes, por ejemplo en Francia y así también en México están apareciendo algunos colegas que están desarrollando baterías conceptuales y metodológicas muy, muy interesantes. Muy bien, gracias a los cuatro por las respuestas. Hay un momento de réplica, no sé si alguno quisiera aportar o acotar algo sobre lo que está refiriendo alguno de los panelistas, y a partir de ahí pues también se genera un poco esta construcción colectiva, ¿no? No sé si alguno quisiera. Solo quería reafirmar y reconocer la idea de Sergio de hablar de ecosistemas humanos, ¿no? O sea, en realidad estamos pasando de nuevo a observar la sociedad en nuevas interacciones, nuevas formas de interacción. O sea, hay unas transformaciones poderosas que se están sucediendo por el hecho de los cambios de pensamiento, ¿sí? Entonces, el imaginario social, el imaginario y la representación, desde mi perspectiva, son formas de pensamiento, y esas formas de pensamiento van respondiendo a las etapas de configuración social, ¿no? Y de transformación. Entonces, claro, hemos pasado de
de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Bueno, conviven, ¿no? Siempre esto lo reitero, conviven lo tradicional, lo moderno y lo postmoderno, si queremos llamar así. Pero esto de los ecosistemas, llamémosle comunidades humanas, llamémosle agrupaciones. Hoy en día tenemos unas nuevas formas de entender la sociedad, con nuevas prácticas, con nuevas maneras de ver el mundo, con nuevos sentidos en cuanto a cómo queremos pensarnos, ¿sí? Incluso en el plano ontológico, ¿sí? En donde estamos buscando las seguridades, elementos tan importantes, ¿no? Fruto de la modernidad, Bauman, por ejemplo, cuando nos empieza a hablar de la incertidumbre, y Montessori nos plantea un escenario de que el ser humano empieza a encontrar nuevas formas de conjugación, nuevos acervos de comunidad. Entonces el imaginario entra fuerte allí, entra fuerte en estos espacios de encuentro, en estos espacios de crear mundos, ¿no? De crear nuevos mundos, ¿sí? Estamos en una etapa de nuevas significaciones, ¿sí? Y de búsqueda permanente. Entonces, por eso la vitalidad, digamos, de esta perspectiva y por eso el alcance que puede llegar a tener. Creo que fue muy aceptado, digamos, este tránsito comprensivo de los nuevos ecosistemas, llamémoslo así. Creo que es muy interesante la perspectiva de Sergio. A propósito de eso, de lo mismo cuando estamos hablando de la construcción, a propósito de Felipe, que usa los conceptos de identidad, sentido y símbolo, las potencialidades, pero también las dudas que se generan a propósito de los problemas identitarios, cuando se comienza a plantear, bueno, hasta qué punto, si se entiende el concepto un poco en sociedades tradicionales, en la cuestión de la estabilidad de un cierto sentido que da la posibilidad de hacer identidades, frente a que si se repiensa esas posibilidades de construir sentido, entonces aparece un poco la cuestión de, bueno, ¿y hasta qué punto se puede construir identidad? ¿O de qué identidades estamos hablando? Pensando en el caso de migraciones, que ya ayer se había trabajado un poco el tema, y que en esa lógica, bueno, ¿hasta qué punto seguimos hablando de identidades frente a elementos como subjetividades y a la construcción de que, entonces, bueno, ¿cuáles son las imágenes, pensando en la cuestión de imaginarios, cuáles son las imágenes que son las que son capaces de construir sentido, de estabilizar o desestabilizar las potencialidades de es algo identitario, es algo subjetivo, hay la capacidad de que se mantiene, o ya estamos hablando ya pensando en una suerte de esquizofrenia, de no poder mantener determinados sentidos, o de que sí, a pesar de todo, hay la posibilidad de mantener el sentido, de construir identidad y de mantener el símbolo, pensándolo por esos lados. Solo para Ayer, Javier, te voy a robar tus palabras. Te las voy a pedir prestadas. Lo anoté. Dice, los imaginarios no solo empujan, sino obligan. Me encantó. ¿Sí? Me encantó, porque estamos en una época donde debemos nuevamente repensarnos cuestiones como la dominación, ¿sí? La hegemonía, ¿sí? Estamos de nuevo en una época donde tenemos que pensar en la manipulación. Ya hace tiempo los comunicadores trabajaban en el tema del control mediático, ¿no? El control mediático, pero hoy en día ejerce un gran poder, sobre todo a través de las redes sociales, los mensajes que se están viralizando, el poder de ciertas figuras, como bien dice Sergio, las imágenes que hay a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram, que se basa en una cultura de la imagen, ¿sí? Entonces se está generando un entramado, digamos, una matriz de significados que están a través de esta representación de elementos construyendo o apelando al imaginario, ¿no? Y en muchos casos nos estamos viendo que la sociedad, inclusive hasta de manera subliminal, está siendo afectada por mensajes que instalan, digamos, en el imaginario ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, de consumo, ¿sí? o políticas, ¿no? o de estigmatización frente a ciertos colectivos. Entonces vivimos en una época donde el significado del imaginario cobra relevancia porque el efecto del imaginario, el efecto de la representación puede ser muy bueno, ¿sí? En el sentido de que puede ofrecer panoramas inspiradores, ¿sí? De transformación, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? De cuidado del ecosistema, de la humanidad, de volver a cuidarnos entre nosotros, pero también de consumir un celular nuevo cada 6 meses, de andar con ropas con las marcas aquí bien visibles, ¿no?
de tener un carro último modelo, en fin, muchas cosas que el mercado a lo mejor nos instala y nos hace pensar como un gran imaginario de mercado, ¿sí?, que es el válido y así debemos actuar. Entonces, esa obligación de la cual hablaba Javier es posible, ¿no? Volvamos a revisar a Durkheim, ¿no? Cuando nos hablaba sobre la coacción, ¿no? Cómo la sociedad termina coaccionando a los sujetos y el imaginario puede ser utilizado, digamos, como un mecanismo de coacción también, si se construye, porque el imaginario hay que ver que se construye bajo lo que Juan Luis Pinto llamaba las fábricas de construcción de realidad, Entonces tenemos que ver que aquí esto puede ser una herramienta poderosa, también de control, ¿sí? No sé si se me estaba ocurriendo ahora, bueno, primero una cosa que diré sobre Armando Silva, ¿no?, a colación de lo que estaba diciendo Felipe, pero sí que es cierto que me gustaría expresar que tiene una gran potencia el estudio del imaginario y las representaciones, porque permite comprenderlo y operativizarlo de diferentes maneras. Es decir, el imaginario social se puede tomar de una manera muy radical, ¿no?, como nos expresaba Castoriadis, se puede tomar de una manera más secundaria. El imaginario social se puede entender, por ejemplo, como un gran otorgador de sentido, pero se puede entender también, es decir, es todo esto, pero también es la tonalidad afectiva referente de una sociedad. También es esto en base a una etapa histórica, ¿no? Es también, como refiere Manuel Antonio Baeza, lo que la gente se cree. De hecho, hay pocas cosas que sean reales que la gente no nos creamos, ¿no? Y más aún, porque el imaginario social es todo lo que permite lo que acabo de decir como una realidad factual. Es decir, piensen ustedes en cualquier planteamiento que les pueda surgir como seres humanos en esta y en cualquier sociedad. Esto es permitido por el imaginario social que nos ampara. Si vamos a la radicalidad, probablemente encontremos elementos comunes a todo el ser humano. Elementos, pues, por ejemplo, como nos habla Gilbert Durand, o personas de la talla que están hablando desde una simbología potente, ¿no?, o elemental. Entonces, por ahí, eso una parte, ¿no?, es lo bueno del imaginario social, que permite una apertura y una flexibilidad que yo creo que hace mucho tiempo que no se veía en la ciencia, ¿no?, en estas ciencias, en estas posiciones encorsetadas, ¿no?, en un positivismo a ultranza. Y por otra parte, en relación a lo que estábamos hablando con Sergio, después lo que respondió Felipe en torno a la identidad y cuestiones de, bueno, la frase que recogió Felipe, a mí se me ocurre, respecto a la teoría, a la metodología, perdón, de Armando, ¿no? Claro, yo hasta hace poco estaba entre medio camino de esa palabra, es decir, los imaginarios sociales nos impulsan, es decir, tenemos que pensar qué tan grande es nuestro libre albedrío, ¿no? Porque pertenecemos a un todo que es lo que nos permite estructurar nuestro pensamiento. Pero, por otra parte, obligan también, permiten y obligan. Entonces, si obligan, significa que hay partes de la sociedad, conjuntos, áreas, como la política, o elementos de poder que están utilizando el imaginario social. A mí me pareció muy sorprendente el otro día hablando con Armando, porque él me explicaba el modo en que él utiliza los medios de comunicación para promover diferentes cambios en esa argamasa común a una sociedad, ¿no? Y me ponía ejemplos muy interesantes de aquí, de la ciudad de Bogotá, con la cultura caribe y algunas investigaciones que él hizo, ¿no? Entonces, otro de los elementos interesantes que estamos hablando, que además se puede percibir perfectamente en la obra por la gran variedad de posicionamientos que hay, es este. Es decir, ha de haber un modo, ¿no?, en que nosotros podamos, además quizás es una postura lacaniana, que es lo que me explicaba, ha de haber un modo, ¿no?, en el que podamos tocar, ¿no?, esas significaciones sociales o imaginarias que hacen que se motiven los cambios, que se motive una configuración en el imaginario social, ¿no? Y él me decía que, utilizando los medios de comunicación, que son elementos potentes, teníamos acceso, en cierto sentido,
a la configuración. Yo creo que esta es una idea que podemos rescatar de su obra y es muy interesante para lo que estamos hablando hoy. Bueno, muy bien. Para rescatar algunos puntos como centrales también de las intervenciones, esta relevancia que tienen los imaginarios y las representaciones sociales se configuran un poco desde la comprensión de la realidad y cómo desde esa comprensión realizamos procesos de significación, cómo esos imaginarios o el estudio de los imaginarios y las representaciones también nos permiten generar un andamiaje conceptual y metodológico que orientan no solamente unos procesos de investigación, sino en sí mismo esa comprensión de la realidad. Pensarnos desde esa comprensión unos tránsitos que nos permiten ver, indagar y comprender un poco más qué son, cómo estamos en estos ecosistemas humanos en este momento. También vemos que es una posibilidad de interpretación, de interacción, también nos permite generar unas relaciones interdisciplinares muy importantes, y pues lo vemos en la red, es un claro ejemplo de esta interdisciplinaridad, y cómo esto nos permite recrear y también interpretar los nuevos campos que nos exige como el contexto actual. Entonces todo esto tiene una construcción de sentido muy importante, de significado, y nos permite también llegar a esta comprensión de lo que es nuestro mundo, ¿no? Entonces creo que podemos recoger un poco estas ideas a partir de ahí. Ahora, como más o menos en los 15 minuticos que nos quedan, pues la idea es tratar que nos expliquen, que nos compartan un poco la experiencia que se tuvo precisamente con la construcción de este texto y cuál es ese aporte y esos hallazgos que se dieron en su momento frente a la construcción de cada uno de los capítulos en el momento en que ustedes estuvieron. Entonces, volvemos a la ronda con José. Bien, retomamos entonces, ya les estaba esbozando algo de cómo se construyó el capítulo Chile. En términos metodológicos, no es verdad, es un estudio documental, también tiene un trabajo de campo con entrevistas cualitativas abiertas. Realizamos entrevistas a los principales exponentes en Chile respecto a trabajos de imaginario y representaciones sociales. Son alrededor de 15 entrevistas y a partir de estas entrevistas y de la recolección, ¿no es cierto?, del estado del arte en Chile, de estos trabajos, y también, como les decía, de una visualización o discusión teórica al respecto, se logra construir el capítulo Chile. Algunos temas de relevancia que podríamos rescatar en la construcción de este capítulo, que se están trabajando a partir de los imaginarios y las representaciones sociales. Primero, hacer una distinción. En términos de imaginarios, podríamos decir que los trabajos tienen una orientación interdisciplinar más vinculada y transdisciplinar, más vinculada a la comunicología, a la sociología y a la antropología. Por su parte, las representaciones sociales están más vinculadas a un área inter y transdisciplinar de la psicología social y de la educación. A ver, esto no es extraño. Estas líneas que yo les menciono, de alguna manera, tradicionalmente se han venido desarrollando en el campo de los imaginarios y de las representaciones, no solamente en Chile, sino que quizás, después esto lo pongo un poquito en la mesa, quizás a nivel, por lo menos iberoamericano, no debería decir, que son de alguna manera los ejes disciplinares que se han hecho cargo más de los imaginarios y por su parte de las representaciones. Sin embargo, si hablamos de algunos temas estudiados, temas importantes que aparecen tanto a nivel de imaginarios como representaciones, mucho análisis mediático,
análisis de medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos o plataformas ciberactivistas, queremos, a partir de múltiples movimientos sociales que se han dado en Chile, podríamos decir, los últimos 20 años. Eso por una parte. También el tema de las migraciones cobra gran relevancia, el tema de la intergeneracionalidad, también posee relevancia el tema de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, también cobra relevancia temáticas como los imaginarios y el arte, por ejemplo, desarrollando diversas vertientes artísticas o humanísticas, imaginarios también vinculados con la historia, por mencionar algunas cuestiones de relevancia. Y en términos, si se quiere, como ya se ha dicho en esta mesa, los imaginarios y quizás más los imaginarios que las representaciones. Yo adhiero plenamente a que los imaginarios constituyen una teoría fuerte, ¿no es verdad? Y a su vez una metodología. Las representaciones, tengo más dudas. También es un tema que me gustaría poner en el debate. Pero en cualquier caso, nos encontramos principalmente para realizar estos trabajos en Chile, insisto, en su mayoría con metodologías mixtas, pero con un fuerte componente cualitativo, sobre todo hermenéutico, fenomenológico. El constructivismo sistémico también cobra cierta relevancia, por mencionar, ¿verdad?, algunos enfoques. Desde luego, siempre con un contraste en la teoría fundamentada y con análisis profundo, fundamentalmente del discurso o análisis de contenido discursivo. Yo diría que por ahí podría de alguna manera ejemplificar lo que ha sido el capítulo Chile. Oscar, muchas gracias. Sergio, ¿nos comentas brevemente? Bueno, en el caso del capítulo Colombia, que tuvimos la oportunidad de escribirlo fuimos a 8 manos, fuimos entre Felipe, la profesora Carlos Ramírez y el profesor Cristian Uribe. Yo quisiera plantear 2 elementos a propósito del capítulo Colombia que me parecen relevantes. El primero, que sencillamente es casi una cuestión anecdótica, la primera vez que nos reunimos para pensar el capítulo Colombia, era que tanto Felipe como Carlos como Cristian eran expertos en pintos, en castoriades y demás, y yo no tanto. Entonces parte del asunto era que todo, como estaban fundamentalmente imaginarios, no era propiamente el campo que yo trabajaba. Yo, digamos que en ese caso estaba más pues, a los medios, pero por el lado de Armando Silva. En esa visión, en esa lógica, creo que eso tuvo una repercusión interesante en el capítulo en 2 medidas. En primer lugar, el hecho de que fue un estado de la cuestión, pues lo que hicimos pues básicamente fue tomar desde el 2005 hasta el 2016 revistas que utilizaran de alguna forma en sus desarrollos epistemológicos o metodológicos el imaginario y plantear un estado de la cuestión. Se sacaron 126 artículos, analizaron 126 artículos y de ellos, pues a través de una enorme base de datos se comenzó a mirar, bueno, cómo era que lo utilizaban en sus construcciones epistemológicas, teóricas, metodológicas y en primera instancia, pues claro, entonces comienzan a surgir los nombres de Pintos, de Castoriadis, de Baeza, del mismo Silva, y entonces una primera parte del capítulo, entonces se fijó, bueno, ¿cómo es que estos diferentes artículos usan estos autores pues que ya podríamos considerar canónicos? Pero, por otra parte, un porcentaje elevado de artículos no sabíamos qué hacer con los artículos porque no lo usaban, pero aún así estaba el imaginario desde perspectivas distintas, desde zonas, en ese caso terminamos con una especie de zonas
intersticiales en las que aparecían desde otros autores, desde otras miradas, el asunto del imaginario, no desde esos autores ya canónicos. Entonces ahí apareció, en ese caso, en la construcción, pues ellos principalmente hicieron de Jacques Vela su fuerte, y por mi parte, entonces voy a ver qué hago con estos, que no se utilizan zona intersticial y no sabía qué hacer con ellos, y finalmente pues el nombre que se le dio fue Desarrollos Predicativos del Imaginario. Entonces, bajo esa noción de desarrollos predicativos del imaginario, se comenzaron a agrupar determinados textos, determinados autores que comenzaban a utilizar elementos de la imaginación o de la construcción de la imagen como forma de pensamiento, y que estaban cercanos allí de alguna forma al imaginario, pero que no estaban ligados directamente con los autores canónicos. Entonces comenzaron a agrupar de forma temática a la hora de mirar, bueno, cómo desde una noción de la historia y de la memoria comencé a aparecer, bueno, entonces uno de los textos que recuerdo, entonces aparece el imaginario de las lenguas indígenas desde lo español. Entonces había textos que abordaban eso, pero lo abordaban desde una mirada, entonces utilizaban una noción de imagen, pero ligada desde la lingüística cognitiva, entonces, pero estaba por ahí cerca. Entonces, pues parte de los asuntos que me parece interesante en el capítulo es lograr esas dos partes. Por una parte, entonces aparece una noción fuerte ligada a los autores clásicos, y por otra parte, la que se dio por llamar desarrollos predicativos del imaginario, en la medida en la que, bueno, esto es como terminan predicando. Entonces en este caso pues la noción es casi que lingüística del predicativo, pensando en, y estos cómo predican, cómo construyen esta suerte de geometrías epistémicas, de que en el asunto en algunos son zonales, en algunos lo trabajan por red, en algunos por analogía, la noción de la imagen, pero está allí. Entonces digamos que en esa potencia es pensar que si por la misma lógica de los imaginarios, que ya existen elementos fuertes y canónicos, es entender, digamos que uno de los elementos es también entender que, más que una cuestión puramente zonal, es más, yo en ese caso terminé viendo más como una especie de red de intersticios, una cuestión donde la imagen comenzaba a meterse desde diferentes formas, y que en ese caso terminaba ampliando, que tenía una red mayor, y que en ese caso, pues, a pesar de todo, pues no se ligaba a los autores primarios, pero aún así terminaba ampliando y entendiendo el campo, no desde una visión clásica, cerrada del objeto científico, sino desde la posibilidad de una red que se va tejiendo poco a poco, y pues entender que ahí se amplió las posibilidades que ofrecían, dado que pues digamos que es una visión puramente clásica, pues esos artículos los hubiéramos descartado, es decir, bueno, los que no utilicen ni a Castoriadis, ni a Baeza, ni a fuera. Entonces en ese caso era pensar, bueno, estos autores que lo usaban, ¿cómo? ¿Y cómo lo podemos explicar? Eso fue como el hallazgo principal allí. Gracias, Sergio. Javier, desde tu experiencia también como lector. Yo me voy a referir primeramente a una de las potencialidades que yo creo que ofrece esta obra. Y es primeramente lo que refería antes, ¿no? Una transdisciplinaridad brutal, asombrosa, porque aquí caben diferentes posturas en torno al estudio del imaginario. Los imaginarios sociales y las representaciones, ¿no? Se da cabida, y esto es lo que nos permite y lo que al mismo tiempo nos obliga, ¿no? Cada uno desde su ámbito a manejar diferentes conceptualizaciones, aunque no sea tanto para trabajarlas, porque cada persona podemos trabajarlo y comprenderlo desde lo nuestro, ¿no? Sí hacer un esfuerzo de comprensión, ¿no? Para acercarnos a las posturas de las demás colegas que estamos trabajando esto. ¿Por qué? Porque esta tríada que se ha planteado, que supone este ámbito en el que estamos trabajando, necesita alimentarse entre ellas, ¿no? Las representaciones necesitan del imaginario social, el imaginario social necesita de lo imaginario, y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, otro de los elementos que yo creo que esta obra supone, una potente herramienta, es por su transnacionalidad, si se puede decir. Esta obra es chilena, es argentina, es mexicana,
es brasileira, es iberoamericana, ¿no? Es francesa, es española, ¿no? De hecho, conveníamos el año pasado en el workshop, ¿no? En qué términos se movía la red y los elementos que hacen, ¿no? Pues en términos iberoamericanos, ¿no? Entonces, tenemos cabida todas las personas que formamos parte de esta manera de entender la realidad, incluso el topos, ¿no? El lugar y los elementos que nos ayudan a confluir en ello, ¿no? Yo no he participado en esta obra como redactor, pero sí soy un lector, sí he podido estar cercano. Bueno, gracias a mis compañeros y también gracias a una persona que hoy aquí no está presente, que es Enrique Carretero, ¿no? Ayer ya tuvisteis la oportunidad de escucharme hablar un poco de él, porque bueno, para mí es un referente que trasciende lo teórico y lo profesional, pero sobre todo con un interés asombroso, ¿no? en este campo de construcción y creación conceptual, teórico y metodológico, ¿no? Y Enrique se dedicó al desarrollo del capítulo del estado del arte, ¿no? en España, y por eso yo ayer les hablaba a las personas que estuvieron del esfuerzo, de los denodados esfuerzos que Enrique ha hecho a lo largo de los últimos años sobre todo, pero bueno, es una persona que si me apuras a lo mejor lleva 15 o 20 años trabajando en torno a esto, ¿no? Enrique lo que hace es hacer un desarrollo histórico, ¿no? del andamiaje que se ha producido en el marco del Estado español, o del Reino de España, como prefieran ustedes, ¿no? En torno al estudio de lo que estamos hablando. Entonces él nos acerca a diferentes autores, ¿no? que han tenido una relevancia. Ayer estamos hablando, por ejemplo, de Juan Luis Pintos. Yo creo que no se puede hablar del estudio del imaginario social en España sin mencionar a Juan Luis Pintos y a la postura sistémico-constructivista o simplemente constructivista, ¿no? Se puede ver un poco en el libro de lo que yo ayer hablaba, ¿no? Del